Buenas noches, alumnos, ¿cómo les va? Aquí estamos con el profesor Leonardo Flores y mi nombre es José Gabriel Revigliano Moiso, también profesor, que vamos a tratar el análisis de los estados contables y financieros y vamos a revisar en un ejemplo los conceptos teóricos al finalizar la parte, digamos, que va a dar el profesor Flores. Tengan en cuenta que esto es una parte del módulo 1 que hemos, por experiencia, hemos detectado que a los alumnos les cuesta un poquito entender de qué se trata o cómo usarlos o para qué sirve el análisis. Entonces queremos hacer este video y compartirlo con ustedes con el objetivo de que tengan o le queden más claros estos conceptos que forman parte también del trabajo práctico que van a tener. Le doy la palabra al profesor Leonardo Flores. Gracias por su participación y bueno, voy a tratar de intervenir como para hacer también un poquito más dinámico y que no sea una clase tan monótona. Así que bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bienvenidos, alumnos. Espero que les sea de utilidad este video. Por lo menos con Gabriel le hemos dedicado bastante tiempo y un poquito de esfuerzo para lograr que se entienda más. Ambos tenemos una experiencia importante, no solo en la profesión, sino en el campo laboral también. Así que esperemos que les sirva. Y cualquier cosita, bueno, estamos a disposición de Canvas, ¿no? Que nos pueden escribir o a su profesor tutor pueden consultarle las dudas que están surgiendo. Vamos a hablar un poquito dentro de la materia de contabilidad superior de universidad, del módulo 1. Nos pidieron como que desarrollemos este tema para ver que sea un poco más simple, lo que no inhabilita que después lo amplíen con la bibliografía respectiva, que es lo ideal, igual que los resúmenes que están en Canvas, con unos resúmenes, de la palabra, son resúmenes, pero además se aprende leyendo los libros. Estos videos van a estar para apoyar y para estudiar un poco más. Vamos a ver los estados contables, los análisis que hacemos en los estados contables. Ya seguramente todos conocen el sistema contable, cómo surge, el tema de los antes, del diario, los asientos, el inversor. Vamos al balance de sumas y saldos, donde los contribuyentes dentro de los estados contables. ¿Para qué analizamos los estados contables? Bueno, ya tienen el conocimiento teórico de cómo llegar a armarlo. Bueno, una vez que lo armamos, ¿qué hacemos con esos números? Podemos aportar unas cuantas técnicas para tener un mayor conocimiento y comprensión de las variables que están incluidas en el mismo y diagnosticar una situación económica y financiera de la empresa. Lo queremos llevar al campo de la vida cotidiana. Podría ser como que nos vamos a hacer un análisis de sangre, vamos al laboratorio, nos hacen la extracción, nos entregan los resultados y vamos al médico para que nos diga cómo estamos, qué le parecen los resultados, el colesterol, estoy bien, estoy alto, qué tengo que hacer para mejorar. Bueno, en este caso lo mismo, es una analogía, pero la idea es que podamos diagnosticar la salud financiera y económica de una empresa. Entonces también trabajamos un poquito con la matemática, usamos los índices. Los índices, ¿qué son? Son relaciones entre dos variables, ¿no? Que ya las vamos a ir viendo de a poco. Eh, tenemos el sistema es un sistema de información rápido y sencillo que podamos tener un conjunto de índices que nos pueden ayudar para tener alguna idea de cómo está la salud de la empresa. Supóngase una empresa que nos diga que ganamos 2 millones de pesos en determinado año.
A algunos le puede parecer mucho, a otros le puede parecer poco, otros no tenían idea si es mucho, si es poco. ¿Por qué? Porque depende también cuánta plata tienen invertida. Una cosa es ganar 2 millones cuando tiene invertido 3 y otra es de ganar 2 millones cuando tiene invertido 100. Obviamente que el mejor resultado es cuando menos tengan invertido y más plata ganen, la proporción o el porcentaje o lo que quieran medirlo va a ser mucho más jugoso y una empresa más rentable. Después, tenemos que ver las fuentes de información. ¿De dónde sacamos los datos? Bueno, de los estados contables. O sea, no es solamente el balance. Popularmente se le dice el balance general, pero bueno, son los estados contables. Vamos a tener datos en el estado de situación patrimonial, estado de resultados, eh, estado de evolución del patrimonio neto, IOAF, estado de la aplicación de fondos, información Profesor, complementaria, las notas, cuadros, planes, sí, perdón que interrumpa. La diferencia entre balance y estados contables, de acuerdo a la cátedra, para que los chicos tengan claro, digamos, la diferencia que en la cátedra usamos balance, si bien lo conocemos, como bien lo dijo usted, como balance general a todos los estados contables, la balance acá lo usamos en la cátedra para el balance de suma y saldos, nada más. En cambio, si le decimos estados contables a los que va a hablar ahora el profesor, que son los cuatro que conocemos de acuerdo a lo que tenemos que hacer por las normas contables. Eso quería agregar como para que aprovechar, digamos, el, eh, el dato. sí, perfecto, gracias, Gabriel. Sí, igual dentro de los estados contables está la información complementaria y los cuadros y anexos, que también nos pueden ayudar para armar los indicadores, ¿no? Además de esta información, cuanto mayor conocimiento se tenga de la empresa, mejor será el resultado del análisis. Por ejemplo, los informes de la memoria, los presupuestos económicos y financieros, y también tienen posibilidad de acceder a los mismos. ¿Cuál es el objetivo de analizar los estados contables? Bueno, ya dijimos, diagnosticar la salud de la empresa, cómo está económica y financieramente. Pero por eso utilizamos un conjunto de razones cuantitativas que se puedan hacer un cotejo entre ellas y periodo tras periodo. Podemos, por ejemplo, decir la rentabilidad, podemos poner la rentabilidad hoy cuánto dio, podemos saber cuánto dio en los años anteriores, para que nos digan algo, si estamos mejor o peor. Podemos saber la rentabilidad del rubro en el cual trabajamos. Si somos una empresa metalúrgica, bueno, el resto de la competencia, el resto de la empresa metalúrgica y cuánto está, qué nivel de rentabilidad tiene. Cualquier otro indicador de los que vamos a ver más adelante. Después, el índice que nos muestra solamente que algo anda mal, regular o no bien. La comparación de los índices normales o estándares, y como índices del gremio o del rubro, nos puede aportar un poco más de información para sacar, armar un juicio de valor. Pero es necesario un análisis integral de la información, que no podemos medir la salud de una empresa. Es parecido al tablero de los autos. No podemos medir solo por la temperatura del motor si el auto está bien o está mal. Necesitamos ver también si tiene combustible, si la batería tiene carga, entre otras variables. También podemos diferenciar objetivos específicos, o sea, para el control de gestión, el nivel de dirección para determinar la eficacia de la empresa, a nivel general, el nivel operativo para medir la eficiencia dentro de algunos sectores, y a nivel objetivo determina la eficiencia en el logro de determinado objetivo específico. Bueno, para tal año está previsto o estaba previsto aumentar un 10% las ventas. ¿Se pudo aumentar? Después, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, análisis de la financiación de la empresa, determinar cómo administra los recursos y cómo los financia.
tienen capital propio, ajeno, que están muy endeudados, que están en una situación cómoda. Otros casos, por ejemplo, hay análisis global de empresas que lleva un análisis más profundo de los estados contables para emitir un diagnóstico. Destinatarios. ¿A quién van destinados los estados contables? ¿Quién los lee? ¿A quién le interesa? Tenemos destinatarios internos y destinatarios externos. Dentro de los externos o los de afuera, pueden ser los proveedores, entidades bancarias, entes gubernamentales, los créditos, rentas, por ejemplo, y alguna otra organización. Los proveedores de entidades bancarias, más que nada, para que nos den crédito. Por ejemplo, que tenemos o necesitamos comprar materia prima, pero por ahí no tenemos toda la plata para pagarla de manera anticipada o en el momento que la estamos recibiendo. Entonces vamos a decirle nuestros proveedores, te la pago la semana que viene, te la pago a 30 días, te doy cheques a 30, 60, 90, bueno, cada uno va viendo cómo es su financiera para ofrecerle forma de pago. En las entidades bancarias, si tenemos que hacer una inversión importante, cambiar una máquina o agregar una línea de producción, vamos a utilizar una inyección de capital importante, que por ahí los socios no están en condiciones de hacerlo. Entonces tenemos que recurrir a los bancos. Los bancos que nos van a pedir los estados contables. Para ver cómo estamos. Demostrame que vas a poder pagar lo que me estás pidiendo. Obviamente que los bancos que uno creado necesitan dinero también de sus fondos. Destinatarios internos, que está la dirección de la empresa, la gerencia, están los accionistas, que son los dueños, y que también puede ser que estén los empleados que pueden tener acceso a los datos, a los estados contables que les interese ver la salud de la empresa. Algunas empresas dan participación en las ganancias, no solo al rango de dirección, sino al rango de empleados también. Entonces, por ahí los empleados quieren ver cómo se transforma la ganancia y se está viendo cómo están liquidando. Profesor, profesor. Diga, diga, Respecto de los destinatarios externos, la fuente de información son solamente los balances y en el caso de los destinatarios internos, es solamente, balance, perdón, yo me equivoqué, los estados contables, sí, sí. y los destinatarios internos, ¿tienen como única fuente de información los estados contables? No, o sea, hay mucha más información. Los internos, los inventarios internos tienen todo el sistema de información administrativo, operativo que tiene la empresa en uso. Los externos, por lo general, sí, o sea, tienen los estados contables, pero no solo eso. Pueden pedir, por ejemplo, los bancos te piden las últimas liquidaciones de impuestos a las ganancias, las últimas presentaciones de IVA, las últimas liquidaciones de convenio multilateral o ingresos brutos que bien correspondan. O sea, te piden más datos, con los balances solos no es suficiente. Bueno, ¿qué necesitamos para tener un buen análisis? Por ejemplo, cuando nos vamos a hacer un análisis de sangre, nos piden, vengan con 8 horas de ayuno, o sea, nos piden algunos requisitos. En el caso de la información de los balances también, nosotros también podemos pedir algunos, necesitamos pedir algunos requisitos. Podemos comparar con estándares, ¿ya? Cómo está el mercado, con qué índice de rentabilidad, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, con qué índice de liquidez está trabajando. Si no entiende el tema de qué es liquidez, lo vamos a tratar en un ratito, no se preocupe. Eh, ¿Cómo estamos dentro del mercado, dentro del rango donde estamos trabajando, del rubro? El resto de las empresas, los competidores, tienen números parecidos a los nuestros. Otro estudio de tendencias. Podemos ver en los años anteriores, las ventas han ido disminuyendo. Bueno, ¿qué pasó? Eh, Vinieron disminuyendo año tras año, por ahí es como que puede encenderse un semáforo amarillo y podemos tener alguna duda o tenemos que tomar alguna acción para que no sigan disminuyendo, ¿no? Primero de estabilizarla y después de empezar a volver a crecer para retomar valores de años anteriores. ¿Qué problemas podemos detectar
si hacemos un buen análisis. Por ejemplo, problemas entre la relación entre activo corriente y pasivo corriente. La realidad es que sea lo más parejito posible entre activo y pasivo corriente. Y no corriente también, o sea, tener medio emparejado. Las deudas que tenemos en el corto plazo, que tengamos los activos o los recursos suficientes para cubrirlos, si no, de algún lado no tener que salir a pedir prestado. Podemos ver si tenemos muchas cuentas a cobrar o muchas cuentas a pagar. Depende, en épocas inflacionarias conviene tener la menor cantidad de dinero sin ajuste, sin cláusula de ajuste en la calle y con mayor cantidad de deuda también sin ajuste. Bueno, eso ya lo vamos a ver también cuando vemos el ajuste de la inflación, si Dios quiere. Podemos ver si estamos excedidos en los bienes de cambio. Tenemos muchas mercaderías y tenemos muchas materias primas en exceso, ¿no? Si tenemos grandes inversiones, pasamos de rosca en lo que invertimos. Podemos ver el nivel de los resultados, ¿sí? Si tenemos una inadecuada o adecuada relación entre las ventas y capital del trabajo, como vimos al inicio de la presentación. Después, ¿cómo se relacionan estos datos con el balance? Bueno, ahí tenemos disponibilidades, créditos, bienes de cambio, bienes de uso, formando parte del activo, suman 100 pesos. Esos 100 pesos le atribuimos el 100%. Y después, por regla de 3 simple, sacamos los 55 pesos que están en crédito, representan el 55% que tienen. Los 14 pesos que están en bienes de cambio representan el 14%, y así sucesivamente, con el activo y con el pasivo. Obviamente el activo, la suma del activo tiene que ser igual al pasivo más neto. Acá dice financiación ajena pasivo, propio patrimonio neto. O sea, todo lo que tienen a la izquierda, que sería la inversión, que es el activo, está respaldado o financiado por el pasivo de manera ajena, ¿no? Tercero, y por el patrimonio neto de manera propia con los socios. También la relación entre pasivo y patrimonio neto es importante, eh, que, que hay que cuidar, ¿no? O sea, obviamente una empresa quiebra cuando el pasivo empieza a comerse a lo que se llama ahí patrimonio neto, porque el efecto se empieza a recapitalizar por el riesgo de extinguir. O sea, los que tienen el pasivo pueden pasar a ser los dueños de la empresa. Los indicadores, eso no podemos ver tanto cuenta. ¿Qué tipos de análisis podemos realizar? Bueno, tenemos a grandes rasgos dos niveles de análisis que podemos hacer. Uno es horizontal y el otro es vertical. Lo que estuvimos haciendo en las dos líneas anteriores es análisis vertical, que vimos el total del activo, que era el 100%, vimos el rubro crédito, nos el 14% o el 55%, el número que haya sido. Eso es análisis vertical. Después podemos hacer análisis horizontal cuando comparamos el rubro crédito del 2022 contra el 2021, contra el 2020. Ahí estamos haciendo análisis horizontal. ¿Qué es lo que podemos ver con estos análisis horizontal y vertical? Bueno, la evolución de cada rubro, la participación del capital de trabajo dentro de la inversión total, participación de los propietarios y terceros en la financiación, como justo estábamos viendo en el anterior, las políticas de endeudamiento, la utilización de fuentes de financiación, o sea, con qué recursos estamos financiando la actividad de la empresa, cómo venimos los costos, cuáles son los variables, los fijos, cuáles son los gastos, tiene que ver con el gasto de administración, producción, la relación entre las actividades, brutas, netas, de los impuestos y la incidencia de los diferentes gastos. Todo eso lo podemos ver con los análisis. Ahora, ¿cómo lo vemos con el análisis? Usamos los índices, que los índices es una razón entre dos números, que son una información cuantificable. Se busca relacionar varios conceptos significativos para llegar a una valoración
de uno más aspectos de la realidad. El resultado puede ser en valores absolutos, unitarios o en porcentaje. Lo que estuvimos viendo en los balances, la relación vertical era porcentaje, que el rubro crédito tenía X cantidad de porcentaje. Pero también puede ser en valores unitarios, en números, o en valores absolutos. En valores absolutos prescindimos de los signos, positivo o negativo. Después, ¿cuál es la estructura? ¿Qué es lo que muestran este tipo de análisis? Bueno, tenemos una estructura económica, financiera y operativa, creo que es la otra. O sea, a ver. Dentro de la estructura económica trabajamos con, hay muchos más, pero los principales tenemos la rentabilidad del patrimonio neto, rentabilidad de la inversión permanente, rentabilidad de la inversión total. Dentro de la estructura financiera, los siguientes filminas podemos trabajar con, seguimos con la rentabilidad económica, pero relacionado con las ventas. Tenemos margen bruto, margen neto. ¿Qué más tenemos? Ahí pasamos sí a la financiera. Dentro de la financiera ya empezamos a ver el movimiento de fondos. Hablamos de la liquidez corriente, la prueba ácida, la liquidez inmediata y capital de trabajo. Liquidez se refiere a la disponibilidad de efectivo, actualmente. ¿Qué aspectos muestran este tipo de análisis? Bueno, la estructura patrimonial podemos ver, por ejemplo, el endeudamiento y la solvencia, viendo las figuras anteriores. El cuadrito que tiene ahí a la izquierda, ahí, bueno, no hay número, ahí no hay pasivo, o sea, todo el activo está financiado con capital propio. O sea, no le debemos nada a ningún ente externo. Le debemos solo a los costos. Pero bueno, es un estado teórico de una situación inicial de la empresa. Pero después se inicia la situación es lo más parecido a ese dibujito que tiene a la izquierda. Ahora vamos a ver algunos casos ejemplos. La Profesor, estructura sí, eh, digamos, cuando hablamos de el análisis vertical y horizontal, digamos, porque se usa mucho en el módulo uno ese tipo de análisis para entenderlo, ¿qué significa análisis vertical y horizontal en el análisis de los estados contables? Bueno, el análisis vertical podemos ver cómo está compuesto un número que lo podemos identificar como el 100%, por ejemplo, el total del activo. Bien, Vemos cuál es la parte principal que compone el activo. En el horizontal podemos ver la historia anterior, o sea, qué es lo que pasó en los años anteriores. Eventualmente, empezamos a ver la parte principal. Si tenemos que los créditos es 55%, entonces acá es importante ver qué pasó en los años anteriores con los créditos, qué porcentaje eran. Si se mantenían un porcentaje parecido, si era mucho más o si era mucho menos. Lo mismo con los otros componentes de los activos. O sea, si ustedes me preguntan, ¿y usted cuál usa, el vertical o horizontal? Bueno, usan ambos. Ambos porque hay que trabajarlos en conjunto. Es como profesor, que, sí, sí, Gabriel. cuando hablamos, o sea, el vertical me quedó claro, o sea, esto es para tratar de hacerlo dinámico. El vertical está claro que uno compara contra un 100%, que en este caso puede ser el total del activo, cuánto corresponde de ese 100% del activo a crédito, cuánto a bienes de cambio, cuánto a bienes de uso. En el análisis horizontal, no es que yo estoy comparando disponibilidades con deuda a corto plazo, o sea, como si estuviera viendo a nivel de renglón, sino que el horizontal, me parece a mí, no sé si usted comparte la opinión, está relacionado o se relaciona el análisis horizontal con decir cuánto ese de crédito teníamos en este año o en este cierre y cuánto teníamos en los cierres anteriores para ver la evolución horizontal de ese concepto. ¿Puede ser eso así, profesor? Sí, correcto, correcto, correcto. Y eso es lo más jugoso del análisis horizontal.
porque a veces los números nos juegan una mala pasada y cuando utilizamos el tema de los índices y las comparaciones, nos abren los ojos a cosas que por ahí a simple vista no las podemos ver. Bien, bien, perfecto. Creo, profesor, que terminó la parte teórica, ¿no es cierto? Por lo que Sí, puedo sí, sí, ver. sí. Sí, Perfecto. sería importante pasar a un caso práctico, así lo ven cómo se aplica esto a la realidad. Exacto, así fijamos los conceptos. Entonces, Correcto. en el ejemplo vamos a ver un caso muy sencillo que está relacionado a la empresa Lismar, que lo van a poder ver en los apuntes y en el libro. eh, para que ustedes entiendan lo que pudo explicar muy bien el profesor Flores, Leonardo, y que ahora lo vamos a ver en números. Vamos a ver lo que es el análisis, o sea, en primera medida, siempre partimos y, digamos, hacemos hincapié en que no es la única fuente de información los estados contables, pero a los fines didácticos, sí o sí necesitamos partir de esta información para tener una primera aproximación de cuál es la realidad de la empresa. Tengamos claro que el estado de situación patrimonial, aquel donde se refleja el activo, el pasivo y el patrimonio neto, es una foto de la empresa al cierre del ejercicio. Contrario al estado de resultados, que cuál ha sido toda la evolución de las cuentas de ganancias y de pérdida, o de resultados, a lo largo de todo ese periodo, que cierra a la misma fecha del estado de situación patrimonial. Pero tener bien claro que el estado de situación patrimonial es una foto de al cierre y el estado de resultados es una evolución de las cuentas de resultados, valga la redundancia, de ganancias y de pérdida a lo largo del periodo. No analizamos los otros dos estados contables, que son el estado de origen y aplicación de fondos y el estado de evolución del patrimonio neto, si bien es información valiosa, pero a los fines de hacer el análisis a través de los indicadores, utilizamos solamente el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Entonces, acá primeramente estamos viendo del estado de situación patrimonial cómo se conforma el activo, el total del activo. Recuerden que en la exposición que dio el profesor, el activo, como lo ven aquí, el activo tiene como contrapartida pasivo y patrimonio neto. O sea, el total del activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Entonces, cuando venimos a ver acá, acá tenemos el total del activo, la parte de la izquierda de ese gráfico que vimos antes, que se conforma con caja y bancos, inversiones, créditos, bienes de cambio. Todo eso forma el total del activo corriente, que como ustedes saben, el activo corriente es aquel que está, digamos, circunscripto todos sus movimientos a un año, al ejercicio. Todo aquello que, digamos, pasa el cierre del ejercicio, ahí nos está avisando que se va a terminar, no se preocupen que vamos a hacer otra grabación para ver los indicadores. Acá quiero dejar claro, vamos a aprovechar estos 10 minutos para explicarles lo que es los estados contables. ¿Qué dice acá? Disculpen que me saltó un cartel. Vamos a volver a la presentación. Ahí está. Entonces, perdón la distracción. Entonces tenemos el total del activo corriente, aquel que se circunscribe al ejercicio, y todos aquellos que tienen vencimientos del activo posteriores al cierre se llaman activo no corriente. En este caso entran los bienes intangibles o inversiones de largo plazo, todo aquello que, digamos, va a tener un movimiento que supera el año y el cierre de ejercicio. Como verán, en primera instancia tenemos 2 años. Estamos comparando todos los balances, de acuerdo a las normas contables, tienen que mostrar el cierre del ejercicio actual comparado con el cierre del ejercicio anterior. Entonces vamos a tener el año 1 y el año 2
Y aquí vamos a tener una composición vertical, que era lo que hablábamos antes con el profesor Flores, donde vemos a nivel de porcentaje cuánto representa caja y bancos, 1050, respecto del total del activo, de los 17.250. O sea, si yo divido 1050 dividido 17.250 me da 6,09%. Y así con cada uno de los montos que los comparo con el total del activo. Podría hacerlo con cada uno de ellos respecto, por ejemplo, del subtotal de activo corriente. Eso acá empieza a jugar la imaginación y la perspicacia de cada uno de nosotros como colegas para saber, digamos, cuál es la utilidad de cada indicador que obtenemos. Si vale la pena, primero, si vale la pena el esfuerzo de calcularlo, con la finalidad de que eso nos brinde después una mejor información. Lo mismo hacemos con el año 2 a nivel de análisis vertical. Vamos a ver los 800 de caja y banco, cuánto representan respecto de los 18.370, y así con cada uno de los conceptos que forman el activo. Al último van a ver la evolución horizontal, que lo que hacemos es comparar el año 2 respecto del año 1. O sea, aquí es muy importante este análisis porque nos está mostrando, por ejemplo, que Caja y Banco en el año 2 representa el 76,19% de 1050. ¿Cómo llegué a ese número? Divido 800 dividido 1050. No estoy hablando contra el total, que era el análisis vertical. Acá estoy en la línea, o sea, Caja y Banco, cómo evolucionó de un año al otro. Y así con cada una de los renglones, podríamos decir, inversiones, bajo, o sea, representa el 14,28%, los 100 sobre 700. Esto quiere decir que bajó un 86% de un año, del año 1 al año 2. Espero que sepan qué es lo que es la diferencia entre un porcentaje, un coeficiente o una razón o una fracción y una tasa. Yo no lo traje aquí como ejemplo, pero por ejemplo, porcentaje, estamos hablando de 10%. Un cociente o una fracción sería 10 sobre, o sea, la raya dividido 100. Y una tasa sería 0,10, o sea, 10 dividido 100 me da 0,10. Son tres conceptos, es muy importante que lo tengan claro, qué significa porcentaje, fracción o cociente y qué es lo que es una tasa. ¿Y para qué sirve? Si bien los tres son iguales, fíjense que estoy diciendo 10%, 10 dividido 100 y 0,10. Los tres son iguales. Lo que pasa es que yo cuando voy a una reunión no digo el caja y banco representa el 0,7619. No queda bien. O sea, profesionalmente nos referimos y decimos caja y banco, el año 2 representa el 76,19%. Claro, ese número que está comentando el compañero sería el tanto por uno que usamos en matemáticas financieras. Exactamente, exactamente. Es un poco traer también y aprovechar en esta materia esos conocimientos que tenemos de otras materias, porque acá son muy útiles, pero que lo tienen que tener claro. Así como tenemos el activo, también tenemos el pasivo y el patrimonio neto, la columna de la derecha de lo que vimos antes. Vuelvo aquí, tenemos, primero vimos el activo, que es la columna de la izquierda, y ahora vamos a ver el pasivo y el patrimonio neto, que es la columna de la derecha. Esto es lo que forma el estado de situación patrimonial. Entonces tengo el pasivo, total de pasivo y patrimonio neto. Exactamente igual que antes, hago el análisis vertical, lo que significa cuántos son 7.000 respecto de 17.250 o 6.000 del capital respecto de 17.250, y después hago la evolución horizontal, o sea, cuánto cayó o cuánto aumentó de un año a otro el pasivo o el capital o las reservas. Por último, vamos a ver el estado de resultados. El estado de resultados, como ustedes saben, tenemos las ventas, el costo de la mercadería vendida, resultado bruto,
A eso le descontamos los gastos comerciales, administrativos y resultados financieros, nos da una ganancia antes de impuestos, calculamos el impuesto a las ganancias y nos termina dando la utilidad neta o resultado del ejercicio. También hacemos el análisis vertical y el análisis horizontal. Recuerden, el vertical es cuánto representan las ventas en el año 1, 8.100, respecto del total de la... perdón, aquí ¿cómo estaría haciendo? Ah, aquí es al revés. O Ya sea, se el da cien por vuelta. ciento exactamente, el 100% son la venta. Entonces, ¿cuánto representa el costo de la mercadería vendida respecto de la venta? O sea, los 3.800 respecto de los 8.100. ¿Cuánto de gastos comerciales representa esto, o es representativo de las ventas en cada uno de los años? Esa es la composición vertical. Y la horizontal es decir, bueno, ¿cuánto aumentó o cuánto cayó o cuánto disminuyó la venta del año 1 al año 2? Los gastos comerciales o los gastos administrativos del año 1 con el año 2. Una Aquí vamos. cosita, Sí, sí, Gabriel. profesor. Acá también, aparte que el 100%, en vez de estar abajo, como veíamos antes, el total del activo, está arriba, lo sacamos en base a las ventas. Y fíjense, cuando calcula el costo de ventas, dice en el año 1, 46,91%, pero lo toma en valores absolutos. O sea, Sí. prescinde del signo positivo o negativo. Obviamente, de todas las razones darían negativo, porque las ventas son resultados positivos y todos los resultados negativos serían el signo contrario. Pero nos olvidamos del signo, por eso acá trabajamos en valores absolutos. Muy bien, profesor. Excelente esa recomendación para los chicos porque a veces se confunden y efectivamente se trabaja en valores absolutos. No quita que también puedan usar en valores relativos, o sea, que le pongan el signo. En definitiva, no cambia. Fíjense que el esfuerzo de conseguir ponerle o no ponerle el signo no cambia el sentido de la información que nos brinda. A nosotros nos interesa saber que el coste de venta representa casi el 50% de las ventas, tanto en el año 1 como en el año 2 cuando redondeamos. Si bien en el año 1 es del 46,91 y en el año 2 47,83. Fíjense que de alguna manera el costo de la mercadería vendida ha aumentado del año 1 al año 2. Ojo con ese dato, por ejemplo, que nos puede afectar el resultado de la empresa o tendríamos que hacer foco, si fuera un número más grande, de decir, ¿por qué aumentó el costo? Porque representa el 50% de la venta. Ahí empezamos a analizar a la empresa, empezamos a darnos cuenta cómo está a la fecha de cierre, el estado de situación patrimonial, y cómo ha evolucionado durante todo el ejercicio con el estado de resultados. Profesor, si le Gabriel, parece, sí, perdón, nos queda un minuto de grabación como para poder ir redondeando y seguimos en el siguiente en el video, si te siguiente parece. video. Perfecto. Yo voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar también, profesor, y Dale. seguimos entonces la grabación en una nueva charla para ver los ejemplos. El ejemplo. ¿Mm? Perfecto.